Hablemos entonces de lo que son los reflectores, ¿sí? Los reflectores, en este caso, son elementos utilizados hoy en día tanto para lo que es iluminación interior como para iluminación exterior. Teniendo en consideración, en este caso, que tenemos dos tipos de reflectores hoy en día, ¿sí? Lo que son los reflectores halógenos y lo que son los reflectores LED, ¿sí? Los reflectores halógenos, en este caso, tienen ciertas cualidades. Por ejemplo, potencias altas, ¿sí? El tipo o el color de la luz que se provoca de un reflector halógeno es una luz cálida. Y además, en este caso, este reflector genera calor al momento de encender. ¿Ya? Un reflector halógeno, entonces, va a ser de este tipo, ¿sí? Que ustedes han de ver que hay de tamaños mucho más grandes en este caso, ¿sí? Los reflectores halógenos funcionan como un filamento de tungsteno, ¿sí? Estos reflectores, en este caso, ¿sí? Como les había comentado, al momento de encender genera una luz amarilla y además genera calor, ¿de acuerdo? Bien. Luego tenemos también lo que son los reflectores, como decía, LED, ¿sí? Obviamente, al ser tecnología LED, una tecnología que utiliza menos energía, bajo consumo, ¿sí? Con los mismos niveles de iluminación en este caso, ¿sí? Los reflectores LED, a diferencia de los halógenos, las potencias son bajas en comparación al nivel de iluminación que va a generar un halógeno, ¿sí? La luz, el tipo de luz que genera puede ser una luz fría, una luz cálida, o tenemos también la luz RGB en el caso de iluminación decorativa, por ejemplo, iluminaciones de jardines, en donde se coloca este tipo de luz RGB, ¿de acuerdo? Además, este sí genera calor, pero no calor hacia el frente, como lo es un halógeno, sino se genera un calor en la placa electrónica. Por lo tanto, este reflector tiene dispersores de calor, ¿sí? Evitando obviamente que se nos dañe en este caso, ¿sí? Hoy en día, este reflector LED es el más utilizado. Y pues bueno, existen diferentes modelos, diferentes marcas, potencias. Hay potencias más pequeñas, potencias mucho más grandes, dependiendo del proyecto en el que se quiera implementar. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, hay que tener en cuenta mucho esto de acá, porque es lo que hoy en día trabajamos, ¿sí? Primero, todo lo que es reflector LED, todo lo que es iluminación LED, nosotros manejamos con un nivel de voltaje de 120 voltios. En el tema de conexión, en el tema de instalación, ¿sí? Ustedes necesitarán de la fase, el neutro y la tierra para llegar a ese dispositivo. La tierra como protección. Estamos hablando de una placa electrónica. Obviamente puede provocar en este caso corrientes de falla, que obviamente por acá en el tema de instalación a tierra sí podemos evitar, evitando que se dañe dicho equipo. ¿De acuerdo? Otra de las cuestiones que hay que considerar en reflectores LED es el índice de protección, se llama, ¿sí? Un IP64, un IP65, ¿sí? Por ejemplo, este reflector, ¿sí? Es de 20 vatios, pero en la parte de abajo también menciona IP66, ¿sí? En este caso, el índice de protección varía, ¿ya? Por ejemplo, tienen un índice de protección 64 cuando el reflector LED está bajo alguna cubierta.
¿sí? Obviamente se encuentra a lo alto, pero tiene un techo que lo cubre, ¿sí? Evitando obviamente que entre partículas de agua, que entre partículas de polvo y lo dañe, ¿sí? Luego está el que tiene índice de protección 65 o 66. Este reflector se coloca en la altura, pero puede estar a la intemperie, entonces no hay problema, ¿sí? Puede llover, este reflector tiene un índice de protección que evita que ingrese partículas de agua, partículas de polvo y dañen el sistema, ¿sí? Por último, tenemos un índice de protección 67, utilizado para equipos en el ámbito sumergible. ¿Ya? Reflectores que van a nivel de piso, por ejemplo, para decorar fachadas, para decorar en este caso árboles, ¿sí? En este caso también reflectores que van dentro de las piscinas. Entonces evita de que ingrese estas partículas de agua. Bueno, en este caso polvo no vamos a tener, ¿sí? Hablando del tema de piscinas en este caso, ¿sí? Hemos hecho pues la instalación de lo que son los reflectores. En este caso hemos utilizado un reflector RGB y el control lo hemos hecho con conmutadores, ya que su corriente no supera a la corriente que soporta en este caso un conmutador o un interruptor o un desviador, ¿sí? Procedemos a hacer el control en este caso del reflectorcito desde dos posiciones, ¿sí? Mientras que por la parte de acá hemos hecho la conexión de un reflector halógeno, el control mediante un sensor. El sensor igual soporta hasta 7 amperios de corriente, por lo tanto permite el control de este reflector, ¿sí? Detecta lo que es el movimiento y pues enciende lo que es el sistema de iluminación.